Cordero. Y ya se ve perfecto. Acabamos el programa y lo hacemos con esta entrevista al consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, además portavoz del Ejecutivo riojano, Álex Dorado. Consejero, gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? Gracias a vosotros. Todo bien, todo en bien. Este tramo final de la legislatura, en la que, por si fuera poca la situación que hemos vivido estos años, pandemia, crisis, efectos de la guerra de Ucrania, se viene a sumar también la circunstancia excepcional de pocas precipitaciones en un territorio como el nuestro. Es común en España, ¿no? Pero en un territorio como el nuestro, cuyo peso de la economía, el sector agrícola y ganadero, es tan determinante, ¿no? Efectivamente, como dices, pues esta legislatura hemos tenido que doblegar muchas crisis, que navegar muchas dificultades, la pandemia la primera de ellas, la crisis de Ucrania, ahora la sequía, y bueno, desde la confianza de hacerlo también pues para la mayoría, ¿no? En un gobierno que apuesta por la mayoría y que va a estar al lado de las mayorías y de las capas también de la sociedad que más están sufriendo estas diferentes crisis, como en este caso pueden ser los agricultores. La primera pregunta, ¿cuál es la situación en nuestra comunidad? Que son, lo saben ustedes de sobra, el río Ebro, cual está alimentado por los 7 valles que recorren de este a oeste esta comunidad autónoma. ¿Cómo es la situación? Porque es desigual en función de cuál sea la cuenca, ¿no? Es bastante desigual. La clasificación que hace la Confederación Hidrográfica del Ebro no está repartida por valles, por cuencas como lo hacemos nosotros, ¿no? De forma habitual. Sí que separa por un lado, por ejemplo, la cuenca del Najerilla, del Oja y del Tirón, que esa está en una situación de normalidad. Luego la cuenca del Iregua, que es la que está, como hemos venido hablando, en situación de emergencia y en sequía prolongada. Y luego hace un conjunto de las cuencas que abarcan parte de La Rioja y parte de comunidades vecinas, a partir del Iregua, o sea, la del Leza, hacia la desembocadura del Ebro, también están en situación de normalidad. Y por último, la cuenca que pertenece al eje del Ebro, también estamos en situación de emergencia. Sería, digamos, lo más inmediato, el cauce más inmediato a ambos lados del río Ebro. ¿Sabían ustedes ya hace días que se iba a producir esa situación en la cuenca del Iregua, vistas las previsiones meteorológicas y la escasez de lluvias, a pesar de que en los últimos días sí que hemos tenido alguna precipitación, pero sabían, ¿no?, que se iba a producir? Sí, venía la CHE avisándonos, también tuvimos una reunión, fue a finales del pasado mes de abril con la Confederación Hidrográfica del Ebro, precisamente para comentar la situación al conjunto de la cuenca, y ya nos venían avisando que el eje del Ebro y el Iregua eran de las candidatas más probables a entrar en situación de emergencia cuando ya estábamos en situación de alerta. En esa misma reunión se habló de la cuenca del Segre, una cuenca catalana que ya estaba en situación de emergencia, y se tomaban algunas medidas para esa cuenca que ahora se nos aplicarían al entrar en emergencia. Vamos a detallarlas. ¿Qué supone estar en esa situación? Bueno, la Confederación Hidrográfica del Ebro lo que habilitó fue una situación excepcional y que, bueno, pues lamentablemente por causa del cambio climático probablemente tengamos que ver más veces, ¿no? Antes estamos hablando de excepciones, pero que cada vez van a ser más habituales, que es la situación excepcional por sequía extraordinaria, que declaró para la cuenca del Segre, y que abrió la puerta a que cada cuenca que entrara en emergencia se podía acoger a esa figura, ¿no? Lo que hace esa figura es habilitar un sistema de vigilancia pues mucho más cercano para controlar, por ejemplo, los desembalses, para reunir a los órganos de gobierno de desembalse o de gestión de cada cuenca de forma mucho más habitual, y para hacer actuaciones mucho más quirúrgicas, adaptándonos a la disponibilidad del agua, ¿no? Y también con el objetivo de perder la menos posible, ¿no? Perder la menor cantidad de agua posible y adaptarse de forma rápida a las circunstancias, ¿no? A los diferentes ahorros que se pudieran hacer, ¿no? A través de los usos del agua, y también abre la puerta, no es una condición sine qua non, pero sí que, bueno, pues pone el foco más en esas cuencas a la hora de recibir ayudas económicas por parte del Gobierno de España. Hay dos esferas de preocupación en esta circunstancia, una la de los agricultores y ganaderos y otra naturalmente la del resto de riojanos que no tienen una actividad directamente vinculada con la gestión del medio natural o del campo, los que estamos en nuestras casas, los que decimos vamos a poder tener agua de grifo este verano, pinta mal las piscinas, eso por una parte, y por otra los
profesionales, como digo, cuyo desempeño profesional es evidentemente el campo, los cultivos y la ganadería. Mensaje para cada uno de esos dos bloques. Bueno, es un mensaje complejo porque es verdad que estamos en una situación compleja y hay preocupación, sobre todo en el mundo agrícola. Hay que entender que la legislación marca una jerarquía del agua, que se llama, ¿no?, de usos del agua, de más prioritario a menos, que es el caudal ecológico, que se tiene que mantener para mantener vivos nuestros ríos. El abastecimiento, en un segundo lugar, que está a estas alturas garantizado y no esperamos ni tenemos en previsión que va a haber problemas de abastecimiento más allá de problemas puntuales en algunos municipios cuyas captaciones municipales fallen, y para eso también tener el apoyo del Gobierno de La Rioja. Esto es importante porque lo han dicho ustedes en más de una ocasión, pero hay que recordarlo a los espectadores. A día de hoy prácticamente está seguro que el abastecimiento va a estar garantizado, salvo, como ha dicho usted, problemas ocasionales en municipios con tomas de agua que den algún problema, ¿no?, con captaciones. Efectivamente. El Valle del Iregua aloja al 70% de la población de La Rioja. Claro. Ahí hay que mandar un mensaje de tranquilidad respecto al abastecimiento, pero que tampoco nos puede llevar a derroches de agua, ¿no? El abastecimiento está garantizado, pero tenemos que ahorrar cada uno de nosotros en el agua precisamente para dejar el máximo de agua disponible. Claro. Cada gota cuenta, a las siguientes capas de esa jerarquía del agua que he nombrado, que es la agricultura y la industria, que es la que está viendo restricciones, que también es la actividad que más consume agua y que, como decían en la charla anterior, pues es vital invertir, como estamos haciendo desde el Gobierno de La Rioja, en modernización de regadíos. Esto, lamentablemente, no son inversiones que se hacen de la noche a la mañana. Deberíamos haber empezado con la modernización de regadíos hace muchas legislaturas, no fue así. Ahora es verdad que se están invirtiendo alrededor de 165 millones de euros en La Rioja en modernización de regadíos, también impulsados por los fondos europeos y por fondos propios de la Consejería, y hay también pues los regantes tienen que mostrar la responsabilidad para modernizar sus regadíos, que también hay que contar con ellos y tienen que pues sumarse a esta ola de modernización de regadíos, ¿no? Porque ¿cuál era el problema o cuál es con los regadíos? Son poco eficientes, se pierde mucha agua, hay fugas, hay... Claro, en el regadío, digamos, hay diferentes también niveles, ¿no?, de uso del agua. El más eficiente es el riego por goteo, o si no se puede la aspersión, y la forma tradicional de los regadíos es el riego a manta, que es, para que nos entendamos, abrir el canal de riego y dejar que el campo se inunde. Cubrir la superficie. Eso, claro. Que es el riego pues más predominante precisamente en la zona que más está sufriendo la sequía, que es el Bajo Iregua, y ahí es verdad que la Consejería de Agricultura lleva ya años trabajando en esa modernización de regadíos, pero bueno, como también decíais en la charla anterior, esperemos que luego cuando llueva no se nos olvide esta necesidad de mejorar los regadíos, porque esto va a ser cada vez más habitual, y si no lo hacemos ahora, dentro de 5 años estaremos lamentándonos de por qué no lo hicimos en aquel entonces, ¿no? Ayer estuvimos precisamente con agricultores y ganaderos de la zona del Iregua que mostraban su preocupación por la situación, que atendían efectivamente también los mensajes del Ejecutivo riojano y que estaban muy pendientes de lo que dijera la Confederación Hidrográfica. También, por cierto, y ahora lo hablaremos, consejero, el asunto de los seguros que son determinantes para este sector. Nos decían que la situación es mala, que ojalá llueva pronto y que lo suyo era reclamar la declaración de zona catastrófica. Esto decía. Nosotros sobre todo lo que queremos es que se declare la zona catastrófica, porque no solo vamos a perder la cosecha de este año, que esto pues bueno, de alguna manera lo podrías suplir. Lo que ocurre es que vamos a perder las explotaciones, una explotación que cuesta 7 u 8 años criarla y que sería una catástrofe para el valle, con la considerable pérdida que habría de rentas, de mano de obra e incluso pues, de familias. Es comprensible, ¿no?, esa preocupación. Sí, es totalmente comprensible, y desde el Gobierno, a través de la Consejería de Agricultura y de Sostenibilidad, nos hemos reunido con las organizaciones profesionales agrarias, hemos estado pues, también trasladando al Ministerio las posibilidades que había de poner a disposición herramientas para poder paliar esta situación de sequía entre los que más lo están sufriendo en estos momentos, que, como decíamos, son los agricultores. Mañana hay convocado un Consejo de Ministros extraordinario, veremos qué pasa. Si no hay la figura, si no es posible la figura de zona catastrófica, la anteriormente conocida como zona catastrófica, bueno, estoy seguro que se disponibilizarán, se vehicularán las ayudas a través de otras figuras como la que hemos nombrado de situación excepcional por sequía extraordinaria. Puede ser una pregunta frívola o puede sonar frívola, pero hay también indudablemente miles de riojanos con esta preocupación, con este, ya sabe por dónde vamos, ¿no? Sí. El ocio, el verano, las piscinas.
como decíamos antes cuando hacíamos el repaso sobre la jerarquía del agua, las piscinas entran dentro de los usos de abastecimiento. Es verdad que hay usos de abastecimiento, como todos podemos entender, esenciales, y otros que no lo son tanto, como el riego de jardines particulares, riego de jardines públicos, piscinas. También es verdad que las piscinas juegan un papel muy importante precisamente en la adaptación al cambio climático y en poner a disposición de muchas personas que igual no tienen en sus casas aires acondicionados o pueden mantener una temperatura adecuada, pues darles ese cobijo en épocas de olas de calor, ¿no? A personas mayores o gente que no tiene acceso a, como decíamos, a esos beneficios o a esas comodidades. Entonces, ahí también son importantes y hay que tenerlo en cuenta. Luego, el volumen que ocupan esas piscinas no es, digamos, un volumen considerable, pero es verdad que cada gota cuenta y que los ayuntamientos, llegada la situación de emergencia en la que estamos, que son los competentes, tendrán que poner medidas sobre la mesa para intentar arrimar el hombro y aunque no sean volúmenes de agua, digamos, que vayan a cambiar la situación, pero sí que pueden contribuir y dar una gota más al regadío, que ya será suficiente. Exacto. Vamos finalizando, consejero, pero sí que hay dos consideraciones que queremos formular. Una tiene que ver con el efecto colateral que tiene un año hidrológico seco, que es el riesgo de incendios. También este año hay especial vigilancia, creo que se ha adelantado también las medidas para evitar problemas de fuegos en buena parte del país, también en La Rioja, porque eso existe, el monte está seco, ¿no? Efectivamente, cuando hay un año de sequía también lo sufrimos todos, pero especialmente lo sufre el campo, ¿no? el monte. Y todos podemos ver en nuestros paseos que el monte tiene, pues, estrés hídrico, ¿no? Y eso hace, pues, más probable que los incendios forestales se extiendan, ¿no? Esto, digamos, ya lo vimos el año pasado, la temporada pasada, y como decíamos, la inmensa mayoría de incendios forestales son producidos por acción del ser humano, pero su virulencia y las dimensiones que toman están muy influenciadas por estos fenómenos de sequía y por el cambio climático, ¿no? Parte de los esfuerzos que tenemos que hacer no solo es la mitigación del cambio climático, que obviamente si queremos que esto pues no tome dimensiones mayores de las que ya está tomando, tenemos que mitigar nuestras emisiones y el cambio climático, pero también tenemos que adaptarnos a los efectos ya negativos que estamos viendo cada día, ¿no? La sequía o lo que comentabas de los incendios forestales. Para ello hemos adelantado el dispositivo que está preparado, digamos, La Rioja. Hay que además ponerlo en valor. Es una comunidad autónoma en la que todos los días del año, cada año, en todas las épocas, hay gente trabajando en prevención y en extinción de incendios forestales. Alrededor de 255 profesionales que hacen una labor extraordinaria. Ustedes suelen decir que los incendios se apagan en invierno. Se apagan en invierno, se apagan en verano, obviamente, y se apagan en las aulas. También lo solemos decir con educación ambiental y con concienciación a la sociedad, como estamos haciendo en esta entrevista, sobre lo que se puede y sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como decía, el dispositivo de 255 profesionales está todo el año. En época de alto riesgo, que suele coincidir con el verano, se nutre de más profesionales, hasta los 350. Lo que hemos hecho es adelantar esa época en la que vamos a tener los 350 profesionales disponibles al 1 de julio, incluso algunos los adelantaremos un poco más, como las 15 torretas que están dispersas por todo el territorio riojano para vigilar, ¿no? Junto con las 13 cámaras de vigilancia que instalamos el año pasado, y también hemos hecho una normativa que nos permite ser muy flexibles y muy rápidos a la hora de tomar decisiones y adaptarnos a esos niveles que marca la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, sobre riesgo extremo o riesgo muy alto de incendios forestales. Ahí podemos poner, pues, limitaciones al uso del fuego, a ciertas actividades como el uso de maquinaria agrícola forestal, la pirotecnia o incluso la circulación por montes de utilidad pública. Nos irán informando porque estos últimos días, este pasado fin de semana también, con tantas pelusas en la zona del Valle del Ebro y de la zona del Iregua, los compañeros de comunicación ya nos han estado enviando alertas y pequeños fuegos, pequeños incendios, vídeos, que algunas de esas columnas de humo se podían ver desde diferentes municipios, y ojalá que no tengamos un verano problemático. Pero bueno, está bien lo que dice el consejero, ya está todo previsto, todo listo para, en este caso sí, ir por delante. Con la colaboración ciudadana, que también podemos hacer cada uno de nosotros, aparte de tener un comportamiento responsable en el campo, también llamar al 112 en caso de que se vea algún comportamiento extraño en el campo o columnas de humo, algún conato, para que lo podamos extinguir con rapidez. Y la última, me dicen los compañeros que ya hay que finalizar el programa, pero la última pregunta es, consejero,
va a llover. ¿Qué previsiones manejan? Seguro que tienen todos los días contacto con AEMET o entra algún compañero, alguna gente de la dirección general a mirar los mapas, a ver las previsiones. Sí, estamos pendientes del astro, ¿no? y constantemente del tiempo, también con Meteo Sojuela y con otros compañeros, y parece que va a llover, pero eso tampoco nos puede hacer desviar la atención de que por encima de las lluvias puntuales que puedan caer y que pueden aliviar la situación ligeramente, sobre todo para los regantes, seguimos estando en una situación de emergencia por sequía. Pues consejero Alex Dorado, ha sido un placer este ratito de charla que también ha servido, como dice usted, para concienciar seguro a los miles de espectadores que están ahí al otro lado. Terminamos el programa, ojalá que llueva, que tengamos menos estrés hídrico y un verano tranquilo sin muchos incendios. Ojalá. Hasta la próxima. Muchas Nosotros gracias. despedimos ya el programa, pero sigue la información aquí en TVR y ya lo saben que 24 horas también en nuestras plataformas digitales y en nuestra página web. Adiós.